formalmente el presidente de la Asociación de Instituciones Particulares del Estado de Sinaloa y también soy representante legal de la Universidad Nexum de México. Bueno, pues tienes un buen paquete en eso de la pandemia, Pilar. Y fíjate que la pandemia, la verdad que nos ha revolucionado muchísimo, muchísimo nos ha revolucionado, y quiero decirte algunas cosas tan importantes que estamos haciendo, yo creo que de interés general. A ver. De interés, porque tenemos lo que va de este año, en la pandemia, tenemos acciones para Sinaloa, tenemos acciones, estamos participando para América Latina y estamos participando también para el mundo. O sea, diferentes actividades con nuestros docentes y con nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, cuando inició la pandemia, creamos un programa que se llama Programa con los Brazos Abiertos. Son conferencias los jueves para la comunidad en Sinaloa fundamentalmente. Esa va orientada a apoyar el bienestar y la salud de la comunidad en Sinaloa. Hemos dado varias conferencias, como te digo, desde que comenzó la pandemia prácticamente, conferencias, Minfulvi, el bienestar emocional, creatividad y neurosis en la época de pandemia, relaciones interpersonales con esta nueva realidad que nos ha generado la pandemia. Nos volvemos a encontrar, una temática muy importante que también la platicamos en conferencias y en talleres. Nos volvemos a encontrar en familia, estrategias de mental de las personas. En esta pandemia también hicimos un intercambio interinstitucional que ya tenemos 6 meses con el Instituto de Terapia Gestal en Valencia, España. Los estudiantes, es un centro de formación terapéutica, Antonio, igual que nosotros, y estudiantes avanzados de allá como estudiantes avanzados nuestros, en una interacción permanente, igual que los docentes. Esto nos ha dado también la pandemia, nos ha dado también la parte de la virtualidad. Estamos por iniciar unas jornadas, esto es en España, ahora unas jornadas latinoamericanas, orientadas a la psicoterapia infantil y a la psicoterapia de adolescentes. Todo esto ha sido promovido por la Universidad Nexum de México, por nosotros. En Latinoamérica están convocadas, de hecho, 7 países con diferentes instituciones. Está Argentina, Uruguay, Perú, Chile. O sea, los países donde está más avanzado la parte de las ciencias sociales están convocados, y son 7 países que la Universidad Nexum México convocó, y que esto va a ser el día 14 y 15 de noviembre, jornadas latinoamericanas de psicoterapia infantil. También hicimos un seminario internacional en posfenomenología. O sea, la fenomenología es una parte del proceso de intervención terapéutica, y es un brasileño, Antonio, un brasileño que es la autoridad mundial en este campo, que es el autor de los libros, donde 35 países 35 personas de países de América Latina estuvimos interaccionando en esta nueva propuesta de la posfenomenología, que es darle sentido a la vivencia personal en un proceso de desarrollo. Pero te voy a decir una cosa muy importante, Antonio. Ya egresó nuestra primera generación del doctorado en sexualidad humana. Ah, sí. Ya egresó, es el primer doctorado de América Latina en sexualidad humana. El primero. La verdad, el primer doctorado en América Latina, en México y en América Latina en sexualidad humana. Ajá. Y estamos ahorita, o sea, de esta primera generación, ahora sí, como decimos en Sinaloa, en los términos beisboleros, se voló la barda. Está dando mucho más que nuestras propias expectativas. Te digo, por ejemplo,
ha sobrepasado lo que nosotros esperábamos. Hay desarrollando ahorita una inversión mundial que se llama la salud mental y reproductiva, la salud mental y reproductiva en tiempos de pandemia. Ajá. Esto es, te voy a decir quiénes estamos participando. O sea, es una convocatoria que se hizo mundial y estamos en un trabajo de investigación intenso, donde nosotros en una primera etapa aportamos 200 encuestas para llegar hasta 4,000, pero participa en la universidad, una que está ahorita de moda, la Johns Hopkins, participa en la Universidad de Carolina, fíjate nada más. Estamos en el mundo con Mozambique, con Londres, con China, con Holanda, con España, con Roma, con Luxemburgo, con Dinamarca, con Alemania, con Kenia, con Malasia, con Botswana, con Brasil, con Singapur, con Argentina, Colombia y México. O sea, es una investigación de todos los países, de todas las culturas. Nada más faltó Australia, Oceanía. Oye, ¿y el tema es el mismo para todas? El tema es el mismo para todas y se está pidiendo la encuesta, abarca a los diferentes niveles socioeconómicos y los diferentes niveles donde vive, en la parte urbana, en la parte suburbana y en la parte rural. Esto es la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. Oye, ¿qué es lo que buscan ahí? ¿Cómo estudian este tema? O sea, ¿cuáles son los aspectos? Es precisamente todo lo que implica la sexualidad en el hogar. Ahora en tiempos de pandemia, que estamos en este encierro y que generó nuevas condiciones internas de una dinámica familiar nueva, o sea, todo lo que implica la sensualidad, el erotismo, la reproducción y lo que implica la salud mental. O sea, todo esto que implica a la parte más humana, a la parte más íntima de lo humano. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? ¿Cómo está la realidad? Y también, ¿qué alternativas de propuesta de solución para mejorar la salud en el mundo de esta investigación que resulte? Es muy interesante, son puras universidades. Como en México esta es la única universidad en el campo de la sexualidad, es la universidad convocada. Y seguramente va a dar contenido para varias tesis doctorales de nuestros propios egresados. Es un trabajo, estamos incursionando, es lo que te decía, que dio más que las propias expectativas y esta pandemia nos está dando pues, la posibilidad de participar en otras costumbres, otras culturas, otras economías. África, Asia, Europa y América. Ahí está. Oye, Pilar, a ver, sí. El tema es muy amplio, pero por ejemplo, se advierte que hay mucho miedo de la transmisión del virus en esas relaciones de carácter sexual entre las parejas, por ejemplo. ¿Cómo le están haciendo? Primeramente, ¿qué es lo que se modificó de lo cotidiano? Eso es es precisamente la experiencia de la sexualidad en cada uno de todas las personas. ¿Qué se modificó? Si había una sola pareja, si había más de una pareja, si había diferentes expresiones comportamentales de la sexualidad, o sea, ¿qué es lo que modificó y cómo se está viviendo en este momento? Si está facilitando la salud de la persona o si la está obstaculizando. O sea, es el diagnóstico y plantear las posibles soluciones para la mejora de la realidad que haya. Y va a ser así como comparativo, qué pasa en Europa, qué pasa en Asia, qué pasa en África, qué pasa en México, en los diferentes contextos familiares y sociales, porque no es únicamente la parte reproductiva, sino la expresión de la sexualidad, la expresión erótica, la expresión de la sensualidad, la expresión antropológica de la sexualidad. O sea, hay muchas variables que se están manejando y se busca llegar a los diferentes estratos económicos y sociales de los países que están participando en esta investigación. Pues esto es extraordinariamente importante,
porque este diagnóstico nos va a dar nuevos patrones de conducta de cada país, supongo yo. Está precisamente cómo el ser humano en esta pandemia ha creado nuevas condiciones para expresar su propio desarrollo y su propia salud. Y también cuando no está inhibido a expresar su desarrollo, ¿qué es lo que está pasando con él? Uh-huh. Es una encuesta muy bien elaborada, muy bien estructurada, y como te digo, aquí en México en una primera instancia son 200 encuestas, pero tenemos que llegar a 4,000, porque ese es, podemos decir, es el boleto uh-huh. del compromiso para participar en esta gran investigación, en esta macro investigación que no hay un antecedente, que abarque tantos países y que abarque tantas culturas, que abarque tantas diferentes economías y diferentes modelos políticos sociales. Y sobre todo diferentes patrones culturales. Y diferentes patrones culturales y diferentes, aquí es las diferentes expresiones de la sexualidad. Uh-huh. Cómo la viven y cómo cambió y cómo se adecua, cómo se han adecuado a estas nuevas condiciones. Pues es muy interesante y sí, oye, adelante. Y por ejemplo, ¿cuántos investigadores aquí con ustedes participan? Están participando todos nuestros egresados de la primera generación, que son 17. Todos están participando, y de la segunda generación que iniciamos en el mes de noviembre del año pasado, ya hace un año, ya 2 compañeros ya se incorporaron. Uh-huh. He de decirte que el director científico del programa de doctorado en sexualidad, el doctor Eusebio Rubio, fue el presidente de la Asociación Mundial de Sexualidad Humana con sede en París. Uh-huh. Entonces, él es el que está encabezando por parte de la Universidad Nexum esta investigación. Pues quiere decir que al frente de esta investigación hay grandes personajes que de alguna manera van a poder arrojar un trabajo con mucha objetividad sobre qué es lo que ocurrió en esta pandemia. Exactamente, y aparte el modelo científico es un modelo también innovador de alto nivel. Está como te decía ahorita, la Universidad Hopkins, la que está ahorita muy de moda en la parte de dar seguimiento a la pandemia. Está la Universidad de Carolina del Norte. Uh-huh. Está el London College, que es la Universidad de Londres, la más importante de Londres. Está la Universidad de Copenhague, que es en los Países Bajos. Está la Universidad de Suecia, de Holanda, de Bélgica. O sea, las universidades más importantes están coordinando, están participando en el trabajo de investigación. O sea, el rigor científico del trabajo es del más alto nivel. Uh-huh. Y por eso nuestros estudiantes se abocaron, se entusiasmaron y se incorporaron, precisamente porque es la posibilidad también de obtener su grado del doctorado, claro, generando nuevas contextualizaciones, nuevos conocimientos en el campo de la parte reproductiva y de la parte de la expresión de la sexualidad de las personas. Pues es algo muy interesante, porque en cada uno de los renglones de la vida de cada familia resulta que se advierte una universalización de esas actitudes que asumen los niños, los jóvenes, las niñas, los papás y las mamás. Digo, sí, hay una expresión individualizada en esa complejidad de relaciones, ¿no? Así es. Pero ahorita estoy en esta parte, pero también quiero informarte una cosa que estamos haciendo también muy importante. Precisamente en esta época otra cosa que estamos haciendo que nos dio la posibilidad de la pandemia fue que ahora estamos trabajando en la parte cibernética, en la parte en línea, y tenemos un programa que se llama, te voy a decir, se llama el programa En Línea. Uh-huh. Estamos haciendo conferencias y talleres, uh-huh, ¿sí? Sí. De intervención pedagógica y de intervención terapéutica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primeramente comenzamos con conferencias
luego con talleres de 5 horas y otros talleres y otros programas ya como diplomados, de tal manera que en este momento estamos llegando a 32 países, Antonio. 32 países y más de 20,000 estudiantes nos están siguiendo en ese programa. Es una cosa extraordinaria. Todo en lengua hispana está integrado, está España y prácticamente todos los países de América Latina. Estamos en español, o sea, es un mundo que Universidad Nexum se está haciendo presente. Por ejemplo, habilidades pedagógicas creativas, talleres y conferencias. O sea, todo el mundo está confinado en el hogar y todos los modelos ahorita educativos están precisamente en línea en todos los países. Entonces, cuando presentamos estas habilidades pedagógicas creativas de manera virtual, te imaginas 20,000 maestros ligados con Universidad Nexum en un taller o en una conferencia, pero aparte, como es taller, están interactuando entre ellos mismos, los propios profesores, que el maestro de España interactúa con el de Chile, con el de Haití, que Dominicana, que de Venezuela, que de Bolivia, etcétera. Eso también nos dio la posibilidad de esta pandemia. Oye, ¿quiere decir, Pilar, que el reto que tenemos es de que incluso mucho de aquello que se daba por hecho o por asentado en la pedagogía puede resultar que sea totalmente revolucionado con las nuevas formas? De hecho, así es. Precisamente en estas habilidades creativas pedagógicas, en la retroalimentación de los mismos maestros, nos estamos dando cuenta que hay un despertar de la pedagogía. Son cosas nuevas. Nosotros que estamos en el campo educativo y en el campo terapéutico, teníamos, por ejemplo, honestamente teníamos como el prejuicio de que la psicoterapia no podría funcionar de manera virtual. Y oh, sorpresa, o sea, ahora estamos desarrollando formas de intervención pedagógica para el campo educativo y formas de intervención terapéutico en línea, de vanguardia, nuevas, novedosas. O sea, cuando se planteó, como te decía, este programa virtual, nosotros no dimensionábamos, sí teníamos claro que era una resta universal. Entonces, donde Universidad Nexum está presente. Este fin de semana, o sea, 20,000 estudiantes, y ahora de ahí salen los talleres. Claro, en los talleres ya entra más poca gente porque ya está más selectivo, y este fin de semana entraron 500 maestros al taller para interactuar entre ellos. Esto es los sábados por la mañana, Antonio. Oye, ¿a dónde quieren arribar? Pilar, ¿a dónde quieren arribar con estos programas? ¿A dónde quieren llegar? En un principio fue como dar respuesta a una demanda social, pero ahora, como también tenemos los doctorados y maestrías en educación y en psicoterapia, está dando nuevas temáticas, nuevas líneas de investigación que no habíamos tomado en cuenta. Entonces se va a generar, yo estoy convencido que se va a generar nuevo conocimiento ya de manera estructurada, lo que ha generado esta pandemia y lo que ha generado, ahora sí, una respuesta a una necesidad evidente. O sea, también en los hogares donde los padres o los hermanos o los abuelos se han metido a apoyar a los niños, y los docentes, muchos docentes no conocían los instrumentos que estamos ahora. El Zoom y el Meet, ya viste, fue un crecimiento exponencial sí. en esta pandemia. Así es. De 30 millones el Meet pasó a 300 millones y ahorita ya llegó a 1,000 millones. Y también el Zoom. O sea, todo esto ha revolucionado la vida pedagógica, la vida terapéutica y la vida y la salud de las personas, la salud mental fundamentalmente. Es la nueva tecnología. La búsqueda de respuestas. ¿Mande? Ahora, todo el crecimiento tecnológico, Pilar, tiene sus pros y sus contras. Y ustedes tienen uno de los temas más delicados que haya existido en la historia,
que es la neurociencia que se está aplicando incluso en los procesos electorales, en donde se considera también un robo de identidad el hecho de que se prevea cómo va a reaccionar la gente con toda la información que tienen estos grandes monstruos como es el Facebook y como es todas estas grandes empresas. Esa es la parte preocupante, ¿no? La otra parte bonita es la que estás explicando. Sí, la parte preocupante, y también nosotros también tratamos, por ejemplo, la parte de la bioética, de lo que estás hablando. Así es. O sea, ahora mi vida personal o el robo de identidad está en la red, puede estar en las redes. Sí. Entonces, hay la parte de la ética. Así por es. ejemplo, en esta pandemia, bueno, y ahora que ya nos damos cuenta que sí es posible una intervención terapéutica de manera individual o de manera colectiva, entonces nuestra rectora Maritrini Cárdenas, la conoces perfectamente bien, sí, diseñó el primer doctorado en psicoterapia en México en línea. Y ya para instrumentarlo, es práctica clínica con residenciales. O sea, una forma híbrida, por ejemplo. Ajá. Parte en línea y encuentros residenciales de 48 horas. O sea, en los periodos de Semana Santa, que son de vacaciones para todo el mundo, porque todo el mundo trabaja regularmente, sobre todo los terapeutas. Entonces, en esos encuentros residenciales, que van a ser de 48 horas efectivas, habrá práctica clínica, habrá modelaje de intervención y habrá supervisión clínica del trabajo terapéutico de las personas que se están formando. Y como es un doctorado también, en esas 48 horas, que son 5 días, un día se va a dedicar exclusivamente al reporte de los avances de investigación que cada uno de los potenciales alumnos, que iniciamos ahora en noviembre, por cierto, van a desarrollar. Okay. O sea, para nosotros la pandemia ha sido una oportunidad de diversificar la oferta, de ampliar, y también debemos decirlo que no pensábamos el impacto que pudiéramos tener, y además que muchos de nuestros docentes, también hay que decirlo, no teníamos la experiencia de participar de manera virtual. Entonces también se generó un programa de formación de profesores y de actualización, aplicando los instrumentos, dando procesos terapéuticos, o sea, simultáneamente el contenido con la forma y el fondo. O sea, eso es lo que estamos haciendo también, un programa de formación donde todos los maestros nuestros están participando, donde tenemos los campus como Universidad Nexon de México. Oye, Pilar, ¿quiere decir que si se tenía el temor que la pandemia se iba a convertir en un grave obstáculo para el desarrollo de todas estas potencialidades intelectuales y todas estas investigaciones, resultó lo contrario? Sí, resultó lo contrario, porque el primer impacto, que al menos nuestra generación no teníamos conocimiento de lo que significaba una pandemia, nada más que las crónicas que la historia nos mencionaba. Entonces, el primer impacto, ¿qué pasó con nosotros? Como muchos alumnos dejaron de tener empleos, empezó una deserción. Entonces, pero también en este proceso de pandemia, también les tocaba a muchos ya concluir su programa. Entonces, hubo dos cosas. Egresaron alumnos en este periodo de pandemia, pero también hubo deserción. La deserción a nivel nacional fue del 30%. Es muy alto, es muy alto. Muy alto. Y nosotros tuvimos una deserción del 15%. Y esos desertores están llegando ahora porque, como reformulamos nuestras propuestas educativas, entonces, sumando los desertores y sumando los que egresaron, ahora para octubre, otra vez recuperamos la matrícula. Y la pandemia no ha terminado. O sea, fue una oportunidad ahora sí, de dar respuesta a lo interno e institucional y dar respuesta a las necesidades sociales que estaban emergiendo, siempre desconocidas. Y eso nos está revolucionando
en nuevas propuestas académicas y también, como te decía ahorita, ese trabajo de investigación que a nivel mundial estamos participando como México. Entonces, todo esto es producto de pandemia y producto también de que pues, creatividad, fortalecer la institución, atender a nuestros alumnos vigentes, rescatar a los que estaban por irse o que se fueron y que ya regresaron, y nueva oferta educativa que diera respuesta a las demandas, las conferencias, los talleres, los diplomados. Un diplomado que hicimos que se llama Arriesgándome a Vivir, que son 6 encuentros, fue un éxito, precisamente porque el programa, el nombre te dice poco, o dice mucho, pero los 6 módulos, por ejemplo, cuando ya el alumno entró al primer módulo, los alumnos es las personas que se convocaron, estudiadas o no estudiadas. Aquí nada más se ocupa la persona, la que viva. Sí. Entonces, un módulo que se llama Revisando mi armario, o sea, mi historia de vida, cómo estoy en este momento, cómo estoy en mi relación de pareja, cómo estoy en la familia, cómo estoy conmigo mismo, con mi historia. Entonces, ese diplomado, que ya lo hemos dado muchas veces, él en su nueva generación, también fue un éxito, porque atendió a una demanda muy sentida, sobre todo de las madres de familia, que estaban ahora sí en el hogar, confinadas, sin salir en la mayoría, o bien porque eran empleadas y el home office, ya no salían a trabajar, sino que trabajaban en casa, simultáneamente atendiendo a los niños en las clases, simultáneamente ahora sí la pareja estaba las 24 horas, o sea, se generó toda una necesidad y una respuesta a nuestro estado de confinamiento, para mejorar en lo posible la salud y aparte fomentar el desarrollo de la persona, que también ahí estamos en esa parte. Pues esto es muy interesante, es muy ilustrativo, y la verdad es que Pilar, en este ejemplo, en esta interrelación con universidades, ¿son puras universidades privadas o también hay universidades públicas? La mayoría son universidades públicas. Ajá. De hecho, nosotros nos sentimos, o sea, sorprendidos y muy orgullosos, porque son las universidades nacionales, ajá, las que están encabezando estos procesos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Suecia, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, de Alemania, son la Universidad de Múnich, en Inglaterra la Universidad de Londres. O sea, podríamos decir que en términos de investigación, o sea, nosotros nos sorprendimos que el rigor metodológico de nuestro doctorado de sexualidad está aparejado, está en la vanguardia del mundo. En la vanguardia. Los estudiantes están como en casa, desarrollando este proceso de investigación, y claro, el interés propio de desarrollar su tesis doctoral. Pues el tema es muy interesante, sí. y bueno, creo que vale la pena seguirlo comentando. El tiempo ya nos ganó, Pilar, se nos hizo muy chiquito, muy poco el tiempo. Yo me emociono hablando de la Universidad Nexum de México. Pues la verdad es que te debes sentir orgulloso con esto que están haciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos sentimos muy orgullosos. Y la verdad que de repente nos damos cuenta que pocas universidades están haciendo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Estos logros, que no bajamos la guardia y que en lugar de bajar la guardia nos revolucionó a plantear posibilidades diferentes, aparte de considerar lo que estábamos hechos de manera cotidiana. Creo que la sociedad cambia a partir de la pandemia, ¿no? Debemos pensar en otro esquema de sociedad, ¿no? De hecho, habrá una sociedad humana antes y después de la pandemia. Así la pandemia es el parteaguas. Y en esta modernidad, en esta aldea global, es diferente a las otras pandemias también. Sí. Porque la forma en que se diseminó ahora fue mucho más rápida. Sí. Y la forma en que se está atacando también es multifactorial y de muchos frentes. Entonces, antes es pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia son sociedades completamente diferentes.
complementarias o en un continuo. Ojalá y la arrogancia y la soberbia que en muchas sociedades prevalecía, esto venga a humanizar más estos escenarios, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque ahora sí que la pandemia democratizó la vida del mundo. Todos estamos en el hogar, todos estamos en home office, o sea, todo el mundo. Es una cosa extraordinaria. Y bien dices, la soberbia, el sentido de vida también se reestructura, y sobre todo el sentido de la trascendencia humana. Sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago en el mundo? ¿Cuál es mi papel? O sea, todo se está redefiniendo y se está también valorando la dignidad, la soberbia. O sea, este virus derrotó la soberbia a su máxima expresión. Pilar Guzmán, la verdad que me da mucho gusto platicar siempre contigo. El tiempo nos ganó. Hay muchos temas. Este tema nos lleva a brincar al medio ambiente, nos lleva a brincar a muchos otros temas. Cómo se va a replantear la juventud, cómo van a hacer el profesionalismo de estos jóvenes en el futuro. En fin, es un cambio absoluto, total, radical. Pilar. Eso, así, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Me gusta estar contigo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en Google, Meet, en Brecha y en Brechando. Y a tu persona, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Pilar Guzmán Taboada, de Universidad Nexum y presidente de las universidades privadas en Sinaloa. Gracias, Pilar Guzmán. Muy amable, muchas gracias, Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto.